La economía puede parecer complicada, llena de gráficos y palabras técnicas, pero cuando falla, el resultado siempre es el mismo: miedo, pérdidas y decisiones que lo cambian todo. A lo largo de la historia, el mundo ha vivido crisis que empezaron con una idea aparentemente sencilla y terminaron afectando a millones de personas, desde burbujas absurdas hasta colapsos financieros que paralizaron países enteros. En este video vamos a repasar las mayores crisis económicas de la historia explicadas de forma fácil, sin tecnicismos, sin fórmulas y sin rodeos. Porque entender cómo ocurrieron es el primer paso para no repetir los mismos errores. Tulipomanía, 1636 a 1637. Si hubieras caminado por Ámsterdam en 1636, habrías visto una escena difícil de creer. En las calles, en las tabernas y hasta en las casas, comerciantes, nobles e incluso campesinos no hablaban de oro ni de tierras, sino de tulipanes. Estas flores, traídas desde el Imperio Otomano, no eran vistas como simples plantas. Se habían convertido en símbolos de prestigio, una forma de demostrar riqueza y éxito. Cuanto más raro era el tulipán, más deseado se volvía. El más famoso de todos era el Semper Augustus, un tulipán blanco con llamativas vetas rojas que parecían pintadas a mano. Muy pocos existían, y eso lo hacía aún más valioso. Poseer uno era como tener un objeto único. Algunos comerciantes guardaban sus bulbos bajo llave como si fueran joyas o lingotes de oro. No los compraban para plantarlos, sino para venderlos más caros semanas después. El 3 de febrero de 1637, un solo bulbo llegó a venderse por 10.000 florines, más que el precio de una casa junto a un canal de Ámsterdam. En dinero actual, eso equivaldría a más de $1.000.000 por una flor que aún no había florecido. Pero solo 2 días después, todo se vino abajo. En una subasta en Haarlem, el subastador pidió ofertas, y nadie habló. Los compradores evitaron mirarse, bajaron la cabeza y fingieron que nunca habían querido tulipanes. Los contratos se rompieron, las promesas desaparecieron y quienes se creían ricos descubrieron que no tenían nada. Los tulipanes seguían allí, en cestas sobre el suelo, exactamente iguales que antes, solo que ahora nadie los quería comprar. La burbuja del Mar del Sur, 1711 a 1720. En 1711, el gobierno británico creó la Compañía del Mar del Sur con una promesa irresistible: enormes beneficios gracias al comercio con Sudamérica. Se hablaba de oro, plata y riquezas infinitas cruzando el océano. La empresa recibió el respaldo de políticos influyentes, banqueros poderosos e incluso miembros de la familia real. Con ese apoyo, la confianza creció rápidamente y el entusiasmo se extendió por los cafés de Londres, donde se hablaba de poco más que de nuevas oportunidades para hacerse rico. Para 1720, la fiebre especulativa estaba completamente fuera de control. Las acciones que costaban 100 libras en enero subieron hasta 1.000 libras en junio, una cifra que hoy equivaldría a cientos de miles de libras por una sola acción. Personas comunes, sin experiencia financiera, hipotecaron sus casas y pidieron préstamos para invertir. Nadie quería quedarse fuera de lo que parecía una oportunidad única. Pero en septiembre, la realidad empezó a salir a la luz. La compañía apenas tenía comercio real y los beneficios prometidos no existían. El miedo se propagó tan rápido como antes lo había hecho la euforia. Las acciones se desplomaron, miles de inversores quedaron arruinados y las calles de Londres se llenaron de multitudes furiosas exigiendo respuestas. Lo que durante meses había parecido una fortuna segura terminó reducido a papel sin valor. Black Monday, lunes negro, 1987. El 19 de octubre de 1987, la bolsa de Nueva York abrió en medio del caos. Desde el primer minuto, las pantallas se llenaron de números en rojo y órdenes de venta.
Durante semanas, los mercados habían estado cayendo por el miedo a subidas de tipos de interés, déficits comerciales y una economía que empezaba a dar señales de debilidad. Pero lo que realmente encendió la mecha fue algo nuevo y poco comprendido en ese momento: el trading automatizado. Grandes firmas financieras habían confiado en ordenadores para vender automáticamente cuando los precios bajaban. Cuando el mercado empezó a caer, los sistemas comenzaron a vender futuros de forma masiva, empujando los precios aún más abajo. Eso provocó una reacción en cadena. Cada caída activaba nuevas ventas y cada venta aceleraba el pánico. Ni los operadores ni los reguladores podían seguir el ritmo. A mitad del día, los intentos por calmar el mercado llegaron demasiado tarde. Las órdenes de venta se acumulaban más rápido de lo que podían procesarse. Al cierre de la sesión, el Dow Jones había caído un 22,6% en un solo día, borrando billones de dólares en valor. Era la mayor caída diaria de su historia. El pánico no se quedó en Estados Unidos. Las bolsas de Londres, Tokio y Hong Kong siguieron el mismo camino, amplificando el impacto a nivel mundial. Cuando finalmente sonó la campana, muchos operadores se quedaron sentados frente a sus pantallas, exhaustos, esperando que alguien pudiera explicar cómo el mercado había perdido el control en cuestión de horas. El pánico de 1873. El 18 de septiembre de 1873, una multitud preocupada se reunió frente a las oficinas de Jay Cooke y Company en Nueva York. La firma era una de las más respetadas del país y había financiado gran parte de la economía estadounidense tras la Guerra Civil. Gran parte de su dinero se había invertido en el ferrocarril Northern Pacific, un proyecto enorme, caro y con ingresos muy por debajo de lo esperado. Las vías se extendían sin generar beneficios suficientes, mientras las deudas no dejaban de crecer. Cuando la empresa colapsó, la noticia se propagó a una velocidad nunca vista. En cuestión de horas, el miedo se apoderó de Wall Street. Los bancos dejaron de conceder crédito, intentando proteger lo poco que les quedaba. Los ahorradores acudieron en masa para retirar su dinero, exigiendo oro en lugar de billetes. La situación se volvió tan grave que la bolsa de Nueva York cerró durante 10 días, algo impensable en ese momento. En los años siguientes, el impacto fue devastador. Más de 18,000 empresas quebraron, cientos de ferrocarriles desaparecieron y el desempleo superó el 14%. El auge económico terminó sin celebraciones ni discursos. Solo quedaron fábricas cerradas, ventanas tapiadas y calles silenciosas que reflejaban una economía paralizada. Crisis de la deuda soberana europea. A finales de 2009, el mundo descubrió que Grecia había ocultado durante años gran parte de su deuda pública. Las cuentas no cuadraban y el déficit real superaba el 13% del PIB, muy por encima de los límites fijados por la Unión Europea. Cuando el primer ministro griego admitió la verdadera situación, la confianza desapareció de inmediato. Los mercados reaccionaron con pánico y los inversores dejaron de prestar dinero al país. Los intereses de la deuda griega se dispararon, haciendo imposible financiarse por sí misma. Grecia quedó prácticamente excluida de los mercados financieros, sin capacidad para pagar sus compromisos. En 2010, el país aceptó un rescate internacional de 110,000 millones de euros, el primero de varios programas de ayuda. A cambio, se impusieron duras medidas de austeridad que afectaron directamente a salarios, pensiones y servicios públicos. El miedo no se quedó en Grecia. Los inversores empezaron a dudar de otros países con altos niveles de deuda, y la preocupación se extendió rápidamente por Europa. Mientras los líderes europeos negociaban planes de rescate y reuniones de emergencia, se sucedían sin descanso. En Atenas, las protestas se volvieron cada vez más violentas. En el interior del Parlamento, los políticos firmaban acuerdos que muchos dudaban que alguna vez pudieran pagarse. Crisis financiera rusa, 1998. El 17 de agosto de 1998,
Rusia sacudió a los mercados internacionales al devaluar el rublo y suspender los pagos de su deuda a corto plazo. De un día para otro, el país admitía que ya no podía cumplir con sus obligaciones. La situación llevaba tiempo deteriorándose. Los bajos precios del petróleo habían reducido drásticamente los ingresos del Estado. La recaudación de impuestos era caótica y el gasto militar consumía lo poco que quedaba en las arcas públicas. Cuando llegó el anuncio, el impacto fue inmediato. Los bancos cerraron sus puertas y miles de personas hicieron largas colas intentando retirar sus ahorros antes de que fuera demasiado tarde. En pocas semanas, el rublo perdió casi 2/3 de su valor. El dinero que la gente había guardado durante años dejó de servir para cubrir necesidades básicas. Los salarios dejaron de pagarse con regularidad y muchos ahorros simplemente desaparecieron. La confianza en el sistema financiero se evaporó. Ante la falta de efectivo, muchos rusos volvieron a formas de intercambio casi olvidadas. Se intercambiaban productos básicos como alimentos o vodka por pan, ropa o medicinas. Mientras tanto, los inversores extranjeros huyeron del país y los parques de Moscú quedaron en silencio, reflejando una economía paralizada. Burbuja.com, 1990 a 2000. Durante los años 90, el auge de Internet desató una auténtica fiebre inversora. El dinero fluía sin control hacia empresas tecnológicas que no tenían beneficios y a veces ni siquiera un modelo de negocio claro. Bastaba con mencionar la palabra Internet para atraer millones. Cualquier empresa que añadiera .com a su nombre parecía automáticamente destinada al éxito. En marzo del año 2000, el índice tecnológico Nasdaq alcanzó su máximo histórico. Los inversores estaban convencidos de que estaban comprando el futuro y que las pérdidas actuales no importaban. Pero cuando la financiación se detuvo y los resultados nunca llegaron, el optimismo desapareció. Las empresas empezaron a quedarse sin dinero y los inversores perdieron la confianza. Burbuja de activos. Japonesa. A finales de 1989, Japón vivía una euforia económica sin precedentes. El país parecía imparable y se hablaba de un futuro dominado por la economía japonesa. Durante años, los tipos de interés muy bajos habían facilitado el crédito. El dinero barato impulsó tanto la bolsa como el mercado inmobiliario, cuyos precios subían sin descanso. Las cifras se volvieron tan exageradas que comenzaron a circular historias casi absurdas. Se decía que el valor del suelo del Palacio Imperial de Tokio era mayor que el de todo el estado de California. Empresas y bancos compraban terrenos y acciones convencidos de que los precios nunca caerían. El crecimiento parecía infinito. Pero en 1990, el Banco de Japón decidió subir los tipos de interés para frenar la especulación. Fue suficiente para pinchar la burbuja. La bolsa perdió más de la mitad de su valor en poco tiempo y los precios de la vivienda comenzaron a desplomarse. Los bancos se quedaron con enormes cantidades de préstamos que ya no podían cobrarse. Japón entró en lo que se conocería como una década perdida, marcada por bajo crecimiento, endeudamiento y falta de confianza. La euforia desapareció, pero las deudas permanecieron durante años. Crisis financiera asiática, 1997. En 1997, Tailandia tomó una decisión crítica. Dejó de defender su moneda frente al dólar estadounidense. Durante años, el país había mantenido su divisa ligada al dólar, dando una falsa sensación de estabilidad. Los bancos y empresas habían aprovechado esa estabilidad para pedir préstamos en dólares que eran más baratos y usarlos para financiar grandes proyectos inmobiliarios y bursátiles. El crecimiento parecía sólido, pero estaba construido sobre deuda. Cuando los inversores empezaron a dudar, la presión sobre la moneda se volvió insostenible. Al abandonar su defensa, la moneda tailandesa se desplomó en cuestión de días. El pánico no tardó en extenderse por la región. Países como Indonesia, Corea del Sur y Malasia vieron caer sus monedas, sus bolsas y sus economías
casi al mismo tiempo. Empresas quebraron, bancos cerraron y millones de personas perdieron su empleo. Economías que parecían fuertes se derrumbaron rápidamente. El Fondo Monetario Internacional intervino con rescates millonarios para evitar un colapso total. A cambio, exigió duras medidas de ajuste que redujeron el gasto público y afectaron directamente a la población. Las calles se llenaron de protestas, los gobiernos cayeron y millones de familias tuvieron que luchar día a día para sobrevivir en medio de una crisis que había cruzado fronteras. El crash del COVID-19, 2020. A finales de 2019, un nuevo virus comenzó a propagarse desde China. Al principio, parecía un problema local, algo lejano, hasta que las noticias mostraron hospitales saturados y fronteras cerrando. En marzo de 2020, el mundo se detuvo. Aeropuertos vacíos, calles desiertas y fábricas paradas. La economía global entró en shock. Las bolsas sufrieron caídas históricas en cuestión de días. El Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq registraron descensos récord que evocaban la Gran Depresión, mientras inversores y traders intentaban comprender un escenario sin precedentes. Los gobiernos y bancos centrales reaccionaron con estímulos masivos y rescates sin precedentes. Tasas de interés cercanas a cero, inyecciones de liquidez y paquetes de ayuda de billones de dólares. Era como intentar tapar un incendio con cubetas de agua, pero necesario para mantener a flote a empresas y familias. Las salas de negociación, normalmente bulliciosas, quedaron vacías, reemplazadas por pantallas y videollamadas. Traders que antes gritaban órdenes y corrían entre escritorios ahora compartían gráficas desde sus casas, con pijamas y café en mano. La volatilidad alcanzó niveles nunca vistos y cada día parecía un nuevo experimento económico global. Pero detrás de los números había historias humanas, pequeñas empresas que cerraban, ahorros que desaparecían y trabajadores enfrentando el desempleo. El crash del COVID-19 no fue solo financiero, sino un recordatorio brutal de lo interconectado y frágil que es nuestro sistema económico. La Gran Depresión, 1929. En octubre de 1929, el mercado colapsó tras años de especulación con dinero prestado. Millones de personas compraban acciones sin tener realmente el dinero, confiando en que los precios subirían para siempre. Cuando la confianza desapareció, el sistema entero se vino abajo en cuestión de días. Las acciones se desplomaron y los bancos comenzaron a caer uno tras otro. Al no poder recuperar los préstamos, los bancos se quedaron sin liquidez y cerraron. La gente entró en pánico y corrió a retirar su dinero, agravando aún más la crisis financiera. Las colas para conseguir comida se hicieron interminables y la recuperación tardó años en llegar. La pobreza se extendió incluso entre quienes antes eran de clase media. No fue hasta la intervención masiva del gobierno y el paso del tiempo que la economía empezó lentamente a levantarse. Crisis financiera global, 2008. En 2008, la quiebra de Lehman Brothers marcó el inicio de una crisis mundial. Fue uno de los bancos de inversión más grandes del mundo y su caída rompió la confianza en todo el sistema financiero. Lo que parecía un problema aislado se propagó rápidamente a países de todo el planeta. Los bancos habían concedido hipotecas de alto riesgo y las habían vendido como productos seguros. Préstamos otorgados a personas que no podían pagarlos se empaquetaron y se vendieron como inversiones sin riesgo. Cuando las familias dejaron de pagar, esos productos perdieron su valor casi por completo. Cuando el sistema falló, los gobiernos tuvieron que intervenir para evitar un colapso total. Estados inyectaron miles de millones de dólares para rescatar bancos y grandes empresas. El objetivo era impedir que la economía global se paralizara por completo. Mientras millones perdían sus hogares y empleos, el sistema financiero sobrevivía, profundamente dañado. El desempleo aumentó, los desahucios se multiplicaron y la desigualdad se hizo más evidente.
La crisis dejó una profunda desconfianza hacia los bancos y cambió para siempre las reglas del sistema financiero. Si estas crisis nos enseñan algo, es que las decisiones económicas afectan a todos, incluso a quienes creen que están lejos del sistema financiero. Entender cómo ocurren es la mejor forma de protegerte en el futuro. Si quieres aprender más sobre decisiones económicas explicadas de forma simple, suscríbete al canal. Y si este video te ayudó a entender mejor estas crisis, dale like para apoyar el contenido. Cuéntanos en los comentarios si has vivido alguna de estas crisis o cómo te afectaron. Tu experiencia puede ayudar a otros a entender que la economía no es solo números, es vida real.